Hola, hola. Hoy voy a hablar sobre la decadencia de la antigua Roma según la visión de la historiadora clasicista británica y catedrática de la Universidad de Cambridge, Mary Beard. El libro en el que me he basado para hacer este vídeo se llama SPQR, sigla que significa Senatus Populusque Romanus y que traducido al español quiere decir el Senado y el pueblo romano. En los vídeos anteriores comentaba lo que se cuenta en él sobre el crecimiento y consolidación de Roma a partir de una pequeña aldea, así como sobre el estilo de vida en aquella época. Pero si bien brevemente, la autora también nos da su visión sobre cuál considera que es el origen del fin del Imperio Romano. Sobre esto hay varias versiones alternativas de otros historiadores. Unos dicen que el fin se inició con la conversión al cristianismo del emperador Constantino justo antes de fallecer, en el año 337. Otros, por el contrario, consideran que fue cuando los visigodos, al mando de Alarico, saquearon la ciudad en el año 410. De acuerdo con Mary Beard, en cambio, el declive comienza en el año 212, cuando el emperador Caracalla, famoso por las termas del mismo nombre, adopta la medida de conceder la ciudadanía de pleno derecho a todos los habitantes libres del imperio. De esta forma eliminaba la diferencia entre los conquistadores, los romanos originales, y los conquistados, el resto de población de provincias. También se completaba así el proceso de expansión de los derechos y privilegios de la ciudadanía romana que había comenzado con el crecimiento de Roma unos 1000 años antes. De esta manera, más de 30 millones de provincianos pasaron a ser legalmente romanos con carácter inmediato, lo que probablemente haya sido la mayor concesión de ciudadanía de la historia. Hasta ese momento, durante los siglos anteriores, se convertían en romanos tanto los enemigos que habían sido derrotados en batalla como los esclavos que conseguían ser liberados. Otra forma de conseguir la ciudadanía era mediante la prestación de servicios de forma leal por parte de los habitantes de las diferentes provincias. En ocasiones, curiosamente, se concedía la ciudadanía a alguien y éste no la quería, y también había ciudadanos romanos más antiguos a los que no les gustaba que se concediese ese derecho a aquellos a los que ellos consideraban realmente extranjeros. Este tema también fue espinoso y conllevó su ración de polémicas y conflictos. Lo que no está claro es lo que llevó a Caracalla a hacer eso en este momento. Este hombre no tenía fama precisamente de ser un bendito que hiciese cosas por hacer sentir bien a los demás. Él fue el heredero de Septimio Severo, que fue a su vez el primer emperador que duró un tiempo largo en el cargo después de la conspiración que quitó de en medio a Cómodo. Caracalla había empezado a gobernar el año anterior, el 211, después de un suceso un poco chungo, que fue que hizo desaparecer a su hermano Geta para no tener ningún rival para ascender al poder. Hay que decir que luego le llegó el karma, ya que en el año 217 a quien eliminaron fue a él, con solamente 29 años, donde las dan las toman, vaya. Y desde luego ser emperador romano era un deporte de riesgo, pocos salían indemnes del tema. Total, que dadas las características de este chaval, se ha especulado sobre la motivación, que seguro que no fue altruista, para esta concesión de ciudadanía masiva. Una posibilidad es el afán recaudatorio, ya que al convertirse en ciudadanos, estas gentes pasaban a tener la obligación de pagar el impuesto de herencia. Pero es solo una posibilidad, ya que en realidad podría haber aumentado los ingresos provenientes de los impuestos de otras maneras sin necesidad de montar semejante lío. La integración de todas estas personas en la ciudadanía no supuso, sin embargo, el inicio de una era de igualdad pacífica y multicultural, de paz y armonía. La ciudadanía, que antes marcaba diferencias entre distintas personas, ahora dejó de hacerlo. Y como ya no otorgaba ningún estatus especial y el ser humano siempre quiere marcar distancias y crear barreras con los demás por aquel afán de sentirse mejores que el otro, ahora se creó una nueva barrera divisoria. Se empezó entonces a conceder más importancia a la distinción entre los honestiores, que significa los más honorables, que eran la élite de gente rica y los soldados veteranos, y los humiliores, que literalmente significa la clase más baja. De esta forma se expuso a los últimos a penas y castigos degradantes que antes estaban destinados a los esclavos y a los que no tenían la ciudadanía. Además de este tema de la ciudadanía, hubo otros que posiblemente contribuyeron al declive, con una crisis en el siglo III que comprendió varios aspectos. El hecho de que hubo un montón de emperadores en un breve periodo de tiempo, concretamente más de 70 en unos 100 años, mientras que en los 180 primeros años de imperio solamente había habido 14. Además, casi cada persona que reclamaba el trono lo hacía respaldado por alguna facción del ejército, lo que implicaba que se viviese en un estado de guerra civil bastante continuo. Durante unos 80 años tampoco hubo apenas proyectos constructivos de relevancia en la ciudad de Roma. Roma dejó de ser el centro neurálgico del imperio y por lo tanto el centro del poder. Como había tanta batalla, los emperadores a menudo gobernaban desde la distancia, allá donde estuviesen con su ejército.
El hecho de que los emperadores gobernasen mediante decretos o por correspondencia desde los confines del imperio, sin consultar ni hacer referencia al Senado, contribuyó al declive de este. Había invasiones frecuentes de aquellos a quienes llamaban bárbaros, pero que cada vez estaban más romanizados y eran más eficaces. Hubo una epidemia de peste desde finales del siglo II con una tasa de mortalidad bastante relevante, lo que contribuyó a diezmar seriamente las fuerzas romanas. Finalmente, la ciudad de Roma llegó incluso a perder su puesto como capital del imperio y cayó en manos de los invasores hasta en 3 ocasiones durante el siglo V, cosa que no ocurría desde el año 390 a.C., cuando había sido saqueada por los galos. El poder pasó a capitales regionales como Rávena o Constantinopla, e incluso se dividió el imperio de forma que había emperadores diferentes para la parte oriental y la occidental. En definitiva, que aunque algunas cosas siguieron igual, como los espectáculos en el Coliseo, hubo un conjunto de factores que hicieron que después de todo ello el imperio fuese radicalmente diferente a como había sido Roma durante su primer milenio. Esto acabó con la caída de la parte occidental del imperio en el año 476 a manos de una alianza de pueblos bárbaros liderados por Doacro. La casualidad quiso que el emperador en ese momento se llamase Rómulo Augustulo, similar al fundador de la ciudad según la leyenda, Rómulo. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, dale al botoncito de like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!